estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo 16 de julio, vamos a compartir la palabra de Dios. Así que yo deseo que me acompañes en esta oración. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque vamos a compartir tu palabra. Pero sobre todo queremos que sea el Espíritu Santo hablando en nuestra vida, para que pueda atender cada una de nuestras necesidades y sobre todo también, una vez más, la palabra sabemos que nos confronta, pero tu palabra nos lleva al cambio. Gracias, Señor, por este tiempo precioso en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo del 1 al 18. El día de ayer hablaba mucho acerca de los gentiles que oyen la buena noticia. Pero hoy nos toca escuchar en el libro de Hechos acerca de que Pedro explica sus acciones. Quiero que me acompañes. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste a una casa de gentiles y comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro le contó todo tal como había sucedido. Observamos acá la crítica de los circuncisos. Sabemos acá que Pedro empieza a dar explicaciones del acontecimiento, de lo que sucedió, ¿no? Pero también debemos remarcar algo, que Pedro estaba siendo obediente a llevar la noticia a estas personas que también tenían necesidades. Y esto lo relaciono mucho con el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando habla y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente como al griego. Y vemos aquí en Romanos, en el capítulo 1, cuando habla acerca de la buena noticia de Dios. Y esta buena noticia lo enlazamos con que Pedro lleva también la palabra de Dios a los gentiles, no solamente a los judíos, ¿no? Y acá en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: para salvar a todos los que creen, al judío primeramente, como también al griego, y también a los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pedro estaba obedeciendo a lo que él había sido llamado. Y sabemos que Dios desea que superemos los prejuicios. Estas personas le reclamaban a Pedro porque ellos no estaban de acuerdo que él vaya hacia los gentiles. No estaba dentro de sus pensamientos o dentro de su manera de pensar, ¿no? Mejor dicho. Y tenían muchas limitaciones. Y eso no te permite avanzar como creyente. Imagínate si nosotros, que no somos judíos, no hubiera llegado la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros? Pero gracias a que Jesús rompió todo prejuicio y toda limitación, el evangelio llegó hasta el día de hoy y seguirá llegando a más generaciones, tanto a tu generación como a mi generación. Y vemos acá que Dios desea que superemos,
que rompamos, ¿no? Que no permitamos que las limitaciones, recuerden que es lo que no nos permite avanzar. Los apóstoles y los hermanos de aquel lugar de Jerusalén se enteran de que Pedro había ido a predicar el evangelio a casa a casa de los gentiles. Y estos se han convertido al Señor y acusan al apóstol de haber entrado en casa de un incircunciso y haber comido con ellos. Del momento que ellos se enteraron de esto y que él se sentó y que comió con ellos, eso era algo terrible para ellos. Y así lo toma una persona que está llena de prejuicios y de limitaciones. Esto nos enseña a identificar a nosotros y examinarnos, pedirle al Señor qué es lo que es, qué prejuicios hay en nuestra vida, qué prejuicios hay en nuestro corazón, qué limitaciones no nos está dejando avanzar. Y acá estaba sucediendo eso con estos varones, ¿no? Que no aceptaban. Los de la circuncisión son los creyentes que han sido circuncidados, aunque se habían convertido al cristianismo, no se habían alejado de sus costumbres judías, y muchas veces nosotros como creyentes no nos alejamos de las costumbres que hemos tenido. O esas costumbres de nuestros antepasados las seguimos llevando. Pero cuando llega Jesús a nuestra vida, llega el mensaje de salvación, las buenas nuevas, Jesús rompe todo, quita todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos lleva al arrepentimiento. La Biblia habla en la historia del versículo 5 hacia adelante, dice: entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope y les dijo, y mientras oraba caí en un costado de éxtasis y tuve una visión. Algo pareció una sábana grande, descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justamente hasta donde yo estaba. Y cuando me fijé en el contenido doméstico, salvajes, reptiles y aves, oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara para que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos a la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él les contó cómo un ángel se había aparecido en su casa y les había dicho: envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Y cuando comencé a hablar con continuo, Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y cuando los demás oyeron eso, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Y vemos aquí, ¿no?, que Pedro empieza a contar la visión que había tenido con el Espíritu Santo y que le había guiado él hasta Cesarea. Y como los gentiles y las experiencias que empezó a ver Pedro acá, esas experiencias personales de cómo ellos, los gentiles, habían recibido el Espíritu Santo. Pero también Pedro declara
que él no es nadie para estorbar a Dios y que los que lo oyen aceptan que la salvación también es para los gentiles. Vemos acá la otra parte del versículo 4 hasta el 18, que Pedro le da respuesta, le da explicación a estas personas, porque empezaron de pronto a atacarle, a decirle: ¿qué pasó, Pedro? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué entraste a esa casa si eso no es lo correcto? Entonces Pedro empieza a darle explicación a la situación a los apóstoles y hermanos, y él le dice, ¿no?, que él fue obediente a la voz del Espíritu Santo, que fue a la casa de Cornelio, los 6 hermanos, como lo hemos mencionado, ¿no?, que son creyentes circuncisos, testigos de lo ocurrido. Pero Dios obró, Dios se reveló a través del Espíritu Santo sobre los gentiles como también sobre nosotros al principio. Y vemos acá la misericordia de Dios, porque al Dios llegar desde el momento que vemos que Dios muestra que anhela también llegar a los gentiles, está mostrando su misericordia. Y esto quiero que lo llevemos a nuestra vida. Si la palabra de Dios llegó a nuestra vida, nosotros también somos esos gentiles. Que su palabra llegó a nuestra vida. Y vemos acá la obediencia de este hombre, que él no se opuso, que él no cayó. Y vemos acá cómo, ¿no?, le da la explicación, como también sobre nosotros al principio, dijo Pedro. Y algo que es realmente fuerte en el versículo 17, le dice: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Y esto nos llama a que prediquemos la palabra de Dios, a que hablemos de su palabra a toda persona que se nos cruce en el camino, que valoremos y aprovechemos esa oportunidad, que no seamos estorbos, sino seamos instrumentos para Dios. Y sabes, el cambio de una persona, Pedro ha servido para cambiar a todos los creyentes de Judea. Habla en los comentarios. Y que así como Dios utilizó a Pedro, Dios también quiere utilizar nuestra vida. Y sabes, al final ellos entendieron de que Jesús vino al mundo por la humanidad, no por judíos, no por griegos, sino vino por toda la humanidad. Y ahí estamos los gentiles. Y es por eso que debemos quitar todo prejuicio de nuestra vida. Debemos de predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Debemos ser instrumento, y todo prejuicio, todo lo que estorbe en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestra relación con Dios, retirémoslo. Pidámosle al Señor y al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo no quiero ser un estorbo para Dios, sino que yo quiero ser un instrumento como lo fue Pedro. Y dio sus explicaciones de las acciones que él tuvo. Así que te animo a que volvamos un día más a Jesús, al Maestro de Maestros, aquel que está dispuesto a recibirnos una vez más. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias en este día por tu palabra, porque tú eres un Dios que quitas todo prejuicio, pero cuando tu hijo o tu hija te lo pide, y en esta mañana nos ponemos de acuerdo para pedirte que tú quites todo prejuicio de nuestra vida, todo lo que estorba, quítalo, para poder desarrollar cada uno de los dones y talentos que tú nos has dado y ser como Pedro, instrumentos tuyos. Gracias porque no solo el evangelio quedó en los judíos, sino que llegó hasta nuestra vida, hasta nuestra generación. Gracias por lo que hiciste, Jesús, hace más de 2000 años atrás. Toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga. Sigamos perseverando, porque el Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Bendiciones.
estar contigo. No hay